Entra con nosotros la maestra Perla Meraz, directora del Museo de la Lucha Obrera, por el Día Internacional de la Alfabetización. ¿Cuándo es? Hoy. Hoy es el día. Muy bien, excelente. Fíjate que para hablar de alfabetización, a mí me parece muy pertinente mencionar a Adolfo López Mateos. Ándale. Porque el periodo de Adolfo López Mateos comprende de 1958 a 1964. Ajá. Y es el sexenio que más ha invertido en educación. ¿A poco? De hecho, la prioridad de ese sexenio fue la educación. Pero el que siguió fue la matanza de Tlatelolco. Bueno. De Ruesco, ¿no? Ajá. De Adolfo. Pues estaba... En el 68. Sí, estaba de presidente... Gustavo... Ahorita nos vamos a acordar. Ahorita me voy a acordar. Ahorita nos vamos a acordar. Bueno, ahorita nos acordamos qué presidente estaba, pero en el sexenio de Adolfo López Mateos fue donde se invirtió más en educación. Ándale. Mira, el progreso industrial por esos años ocupaba mano de obra calificada, ocupaba técnicos y obreros calificados. Ajá. Entonces se dieron cuenta que esas personas tenían que pasar por formación educativa. Ajá. ¿Por qué? Porque según los censos en esos años y años hacia atrás, ajá, pues 4 de cada 10 jóvenes y adultos no sabían leer y escribir. Entonces, para el gobierno de López Mateos, pues era importante alfabetizar a la población. ¡Guau! Es la primera vez que lo escucho en mi vida. No, yo sí lo vi cuando estaba estudiando educación. ¿En cuál? Educación, pues ciencias de la educación. Ciencias de la educación. Sí. Bueno. Vimos a Torres Bodet, porque en ese sexenio Jaime Torres Bodet, sí. Que era escritor, poeta, ensayista mexicano, él fue el secretario de Educación, pero ya había sido secretario por la UNESCO. O sea, cada presidente tuvo lo suyo, ¿no? O sea, sí. Mira, todos han dejado algo bueno. Bueno, sí, también malo. También, sí. Por ejemplo, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, para mí, el antes y el después, ¿no? Sí. El antes y el después de México. Mira, con Porfirio Díaz hubo un... A ver, perdón, aquí nos habla el profe Pedro León. Sí, profe. Gustavo Díaz Ordaz. Gracias, profe, muchas gracias. Ya el Alzheimer no nos deja. Sí, era Gustavo Díaz Ordaz. Muchas gracias, un abrazo, profe. Sí. Gracias. Ahí está. Gustavo Díaz Ordaz, tiene toda la razón. Pero bueno, sí era Gustavo Díaz Ordaz el que estaba al frente cuando la matanza del 68, ¿no? Del 68. Oye, a ver, Porfirio Díaz fue un antes y un después en México. Mira, con Porfirio Díaz hubo mucho progreso en lo cultural. Sí. Hubo mucho progreso tecnológico. Sí. Y yo creo que es... Nada más que eran años de mucho sometimiento, ¿no? Pues sí, pero... Y los impuestos y todo este tipo de cosas que no permitían en aquel momento a la clase obrera, a la clase trabajadora salir de donde mismo, pero sí los que tenían... Pero fíjate, de eso que estás diciendo, estamos hablando pues antes de 1910, ¿no? Claro, antes de la Revolución. Sí, antes de la Revolución. Ajá. Y si me voy hasta 1958, cuando entra López Mateos, que él se da cuenta de que se necesita un obrero, que un obrero no nada más va a llegar y va a hacer su trabajo mecánicamente, sino que necesita instruirse, capacitación, que necesita pasar por el sistema educativo. Entonces empiezan a hacer sus censos y se dan cuenta de que 4 de cada 10 jóvenes y adultos no saben leer ni escribir y dicen, bueno, pues se necesita alfabetizar a la población. Entonces, te digo, está como secretario de Educación Jaime Torres Bodet. Y luego... ¿Es mi imaginación o hay una biblioteca con su nombre en Palacio Nacional?
Ay, ahí sí te debo el dato, lo desconozco. Okay. Pero sí hay muchas bibliotecas con el nombre de sí, Jaime ¿verdad? Torres Pero Bodet. yo no sé si una de las que hay en Palacio Nacional lleva su nombre. La de Palacio Nacional lo desconozco, pero sí te puedo decir que él hizo uno de los mejores papeles como secretario de Educación. Yo creo que es uno de los mejores secretarios de Educación que ha tenido el país. Okay. Y cuando mira que ya es decir bastante. Sí, y cuando estaban ellos, tanto el presidente López Mateos como Jaime Torres Bodet, se hace un plan de expansión, de mejoramiento de enseñanza para primarias. Okay. Y pues pretenden construirse más de 50,000 primarias y se le tiene que invertir a la educación como 9,000 millones de pesos. Entonces se hace el llamado plan de 11 años. Y ese plan se hizo pues con personas inmersas en la política, padres de familia y maestros. Bueno, a ver, yo creo también que fue producto después de la revolución, ¿no? Donde ya vienen los derechos también y ya no se acaban los terratenientes y de todo este rollo. Mira, en el tiempo de Porfirio Díaz, obviamente la gente era muy pobre y el gobierno de López Mateos dice, cuando hay mucha pobreza, no hay progreso. Exacto. Entonces, sin educación, tú no puedes tener progreso, es lo que él decía, es lo que Torres Bodet decía. A ver, buen punto, porque yo en mi creencia siempre es el gobierno nos quiere tener ignorantes para tenernos sometidos. Entonces quiere decir que si en esa administración se pensaba de esa manera, destacó. Destacó y de hecho el plan de los 11 años funcionó. Funcionó porque fue donde se construyeron más escuelas, pero él no nada más le invirtió a las primarias, también construyó escuelas normales y también invirtió en los maestros, porque mira, muchos maestros ya en la década de los años 20, muchos maestros eran maestros porque acababan de terminar la primaria, por ejemplo, muchachitas de 13, 14 años que acababan de terminar la primaria, que sabían leer, entraban a dar clases. Oye, es que me hace situarme en esa época, por ejemplo, en el 53 que se aprueba el voto de la mujer, pero fue hasta la siguiente elección, porque no hubo elección en ese 53, no me acuerdo si fue en el 56, 55, la siguiente elección, y que fue la primera vez que votamos las mujeres, ¿no? En México. En México, exacto, porque ya podían votar en otros países. Y o sea, fue como también, digamos, un cambio evolutivo, ¿no? De los derechos. Sí, porque mira, si, por ejemplo, Porfirio Díaz le invirtió mucho a cultura. Sí. Entonces, ¿pero qué pasaba? Que el pueblo seguía pobre, muy pobre. Sí. Y el rico rico y el pobre pobre. Y el pobre pobre, pero el pobre no podía ver más allá. Por ejemplo, si ahorita mi única prioridad es comer, ¿qué me importa si sé leer o no sé leer? Mi prioridad es comer. Entonces, si yo puedo tener un mejor modo de vida y puedo tener asegurada la comida de este día y de toda la semana. Exacto. Entonces puedo preocuparme por otras cosas. Y era lo que se veía en este sexenio de López Mateos. Entonces él decía, bueno, hay muchos maestros que todavía están dando clases, pero que no cursaron una escuela normal. Entonces él invirtió también en escuelas normales para maestros en todo el país. Ándale, Y pues eso sí marcó fue un punto muy importante de esos años, porque fue cuando subió un poco más la alfabetización, donde hubo un poco más de apertura. Jaime Torres Bodet decía que las personas que aprendían a leer, que aprendían a escribir, que estaban instruyéndose, él decía que querían seguir y que no se podía. Entonces, también en ese sexenio se invirtió en la investigación.
Mira, oye, es que me hace recordar y un siglo después, ¿no? O sea, cómo Benito Juárez pugnaba por la educación y un siglo después se da. Sí, entonces, fíjate, ahorita hay muchos programas muy bonitos que tienen que ver con alfabetización, con lectura, con escritura. Por ejemplo, está el Programa Nacional de Salas de Lectura. Y ese Programa Nacional de Salas de Lectura, por ejemplo, yo entré a él en el año 2008. Okay. Fue cuando entré, se abrió acá en Sonora ese programa y a mí me gustó mucho. De hecho, Josefa fue la que me dijo, oye, mira, está esto, le entras, me dijo, ¿te gusta? Sí. Y ¿en qué año? En el 2008. Ayer. Entonces, entré a ese programa, me gustó mucho y en ese programa tú te das cuenta de muchas cosas porque se hacen muchos simposios, se hacen mesas de trabajo y vas conviviendo con gente de todas partes de la República. Ok, qué interesante, qué enriquecedor. Qué enriquecedor, y aparte tienes acceso a muchísimos libros, que también la población tiene acceso a muchísimos libros. Sí. Entonces me tocó, por ejemplo, estar en la Feria del Libro de Guadalajara, la FIL, en el 2013. ¿No fue cuando reconocieron a Josefa? No, el 2011 reconocieron a Josefa en la Feria del Libro de Hermosillo. De Hermosillo, ajá. Sí. Y el 2013 me tocó estar en la FIL en Guadalajara. Okay. Entonces, ¿y qué tal? Ahí me tocó escuchar a un joven brasileño que él vive en comunidades, viene de una comunidad muy pobre, de una favela del Brasil, y dice que cuando él empezó a enseñar a leer a personas de esas comunidades muy pobres, que un día llegó uno de los señores, un señor de más de 60 años, fíjate, 60 años. Wow. Nosotros decimos leer y escribir, ni lo tomamos en cuenta porque aprendimos muy pequeñas. Claro. Pero esas personas que tú tienes 60 años y no sabes leer y no sabes escribir, imagínate. Entonces él aprendió a escribir y llegó, se sentó y traía un cuento en su mano y luego le dice, no sé qué dice aquí, pero sé que pronto voy a saber. Y sabes, anoche le dice, no pude dormir, toda la noche estuve emocionado, sentado porque por fin pude escribir mi nombre completo. Ah, qué hermoso. Y yo solo, le dice, pude escribir mi nombre completo sin estar viendo el abecedario. Sí. Entonces, él contaba todo lo que iba pasando en su vida y con la gente de esas favelas, con los niños, y como muchos niños que sí sabían leer, que venían de otras favelas un poquito más arriba de esas de las que él frecuentaba, también le ayudaban a enseñar a leer a personas mayores de las otras favelas. Ah, mira, ¿qué tal? Entonces, cuando yo hablo de López Mateos, pues no sé qué tantos errores cometería el presidente y la verdad no me gustaría hablarlos, no me gustaría señalarlos, pero sí me gustaría señalar ese punto donde él invierte muchísimo en educación, donde quizá a lo mejor no todo el dinero llegó, pero llegó mucho porque se construyeron más de 50,000 escuelas. Entonces eso es mucho decir, porque había escuelas donde un maestro estaba dándole a los 6 grados. Y entonces pero que de repente te lleguen otros 2 maestros y te ayuden a darle clases. Luego empezó también a construir escuelas tipo casa, donde había una cocinetita y podían empezar a darle de comer también a esos niños que estaban muy pobres. Ok. Mira, me están diciendo que está el Salón Tesorería y es la Vasconcelos, la biblioteca. Allá en Ciudad de México. En la Ciudad de México, en Palacio Nacional. Mi maestro de periodismo aquí me está diciendo Juan María Naveja. Saludos. Bueno, José Vasconcelos también, ¿no? Es importante en la educación, ¿no? ¿Cómo no? Por el trámite de los libros de escuela, ¿no? De los libros de texto. Pero también en el sexenio ese fue cuando se imprimieron
los libros. En el 59 también se le entregaron a los niños esos libros gratuitos, que de hecho México es uno de los países que tiene libros gratuitos. Oye, es que me da risa porque me pongo a pensar. El otro día comentábamos en el noticiero bilateral con Demian Duarte, que todos los días va a la mañanera con la presidenta. Platicábamos que en los 90 había sido muy difícil, ¿no? El poder nosotros salir a estudiar a través de becas, a través de créditos educativos, o sea, hoy en día está todo muy planchadito. Para empezar, si no quieres salir, aquí hay universidades, así en Cananea. Pero luego me pongo a pensar, si en los 90 para nosotros fue difícil, ¿cómo fue en aquella época? O sea, en el 58, en el 59, o sea, que muy difícil. No sé ni siquiera si ya había caminos, o sea, caminos sí estaban pavimentados. Pues por ejemplo, mira, de aquí a Chihuahua no había acceso. No había acceso. Así de fácil. No había. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en alguna ocasión la profesora María de Jesús Uzárraga, ¿te acuerdas de ella? Sí. Era la maestra de química. Y ella, pues, oye, un saludo hasta la dimensión donde está, porque yo la apreciaba mucho a ella. Ella me dio clases de química. Entonces, ella decía que ella quería estudiar medicina. Por ejemplo. Y no se podía ir. Por ejemplo. Y luego dice, en aquellos años, yo, mujer, dice, ¿cómo me voy a ir a estudiar medicina? Mira, ¿qué Entonces, tal? Ahorita, quien no se educa, quien no se instruye, realmente es porque no quiere. Porque no quiere, exactamente. Porque sí hay mucho, por ejemplo, a lo mejor no todo. puedes pagar un curso. No, pero hay muchos gratuitos. A lo mejor no puedes pagar un TEC de Monterrey, pero puedes pagar un TEC de Cananea. Sí. A lo mejor no puedes, es lo mismo, a lo mejor no puedes viajar a París en este momento, pero podemos viajar aquí a Bacuachi. A Bacuachi, que está muy bonito el paisaje. Salir de las cuatro paredes, por ejemplo, o sea. Pero mira, por ejemplo, puedes tomar una clase en línea, puedes entrar a una universidad en línea, que es un precio módico, pero si de plano no tienes tiempo, línea, o sea, claro, puedes utilizar muchos talleres que son gratuitos y que son tantos que no creo que no haya algo que te guste. Pero hoy en día, yo no sé, hasta Cananea, pero por ejemplo, cuando yo vivía en México, si no tenías título, era muy difícil que consiguieras un trabajo. Era muy difícil. Era muy difícil. Y aparte del título, entre maestrías y doctorado y más preparación tuvieras, más acceso tenías a... Sí. O sea, no es fácil tener un buen puesto con... un buen salario y sin tener un título. No sé, aquí en Cananea a lo mejor es diferente, pero hasta donde yo sé, pues los jóvenes que estudian y traen un título, pues les abren la puerta, al menos para que vean, a ver si funciona, no sé. Pero y eso no es distintivo tampoco, porque luego dicen, es que ¿para qué vamos a estudiar si gana más un taquero que uno que tiene título? Bueno, lo que pasa es que también si estudias lo que te gusta y te apasiona lo que haces, es difícil que no estés donde quieres estar. Exacto. Por ejemplo, ¿cuántas personas estudiaron comunicación? Exacto. ¿Cuántas personas están trabajando en un diario? ¿Cuántas personas están trabajando en una radio? ¿Cuántas personas tienen una radio? ¿Cuántas personas tienen un programa? De comunicación, ¿no? Entonces, también cuántos periodistas están ejerciendo. Que hoy es el Día del Periodista, me estaban felicitando. Muchas felicidades. Y les decía yo, ¿a poco es el Día del Periodista? Ni siquiera me acordaba, muchas gracias. Entonces, también dependiendo de lo que estudies, de lo que te guste, del empeño que le pongas, vas a estar donde quieres estar. Claro. O sea, bueno, a eso voy. A ver, alfabetización. ¿Hasta dónde está el acceso a? ¿Hasta dónde hemos evolucionado hasta dónde hay un rezago todavía? Pues mira, a lo mejor hay rezago en cuanto a que la infraestructura de algunas escuelas no es buena. A lo mejor hay rezago en cuanto a que muchos maestros no les gusta lo que hacen y tampoco le echan tantas ganas. Y hay muchos que aman su profesión, aman a sus alumnos. Entonces ahí están.
haciendo el papel que deben hacer. Porque mira, sí es muy fácil agarrar estadísticas y empezar a hablar de los gobiernos, pero también tú como ser humano, ¿qué estás haciendo? Tú como persona, ¿qué estás haciendo para educarte, para hablar mejor, para educar a tus hijos, para expresarte con tus vecinos? Entonces, tienes el celular todo el día. Expresarte Bueno, puedes hacerlo con mucha propiedad. Saludos a todos mis vecinos. Pero mira, tienes tu contenido en la red. ¿Cuál es? Claro. Entonces, ¿qué estás viendo? Si estás viendo pleitos, estás viendo cosas de esas, pues ahí te vas a quedar. Claro. Pero entonces, todos, yo creo que todos tenemos acceso y no debería de haber un México rezagado, porque todos tenemos acceso a la educación. Entonces, yo lo que veía de López Mateos es que se tenía, en ese tiempo no estaba la tecnología de ahora, ¿no? Sí. Entonces él quería que el maestro se instruyera, que el maestro pudiera transmitir todo su conocimiento a aquellos niños, para que aquellos niños pudieran formar hogares, pues, educados, gente educada, gente que supiera leer, que supiera escribir, que supiera expresarse. Y fíjate, por ejemplo, mi abuelo nació en 1924 y él nada más hizo hasta cuarto de primaria, pero él se expresaba correctamente y leía mucho. Y yo me acuerdo que todos los viejos de ese tiempo, todos los señores de ese tiempo, que cuando yo los conocí, pues ya eran viejos. Ok. Entonces, yo los veía viejos. Uy, es que esa es otra también, ¿no? Pues sí, porque cuando yo nací, mi abuelo yo creo que tenía 50 años, pero yo tenía 5 y yo lo veía viejito. Y ahora yo tengo 53 años y no a lo me mejor siento los viejita. niños, a lo mejor los chamacos de 5 años, mira. Pues sí, entonces yo veía que esas personas, esos señores mayores, ellos se preocupaban por leer, se preocupaban por expresarse bien. Si te veían en la calle, señorita, ¿cómo está? Y trataban de usar su mejor vocabulario. Y no había tecnología. Entonces, ahora que sí la hay, que puedes entrar a miles de lugares donde puedes instruirte, ¿por qué ocupas los lugares donde te destruyes? Sí. ¿A qué le inviertes tu tiempo? Ajá, entonces nosotros decimos, hay rezago en educación, en esto y en esto y en esto y en esto. Pero ¿y tú? Estaba oyendo el otro día la información de que existe un rezago alimentario, de pobreza alimentaria en México de cerca de 10 millones de personas. Y que de esos 10 millones de personas, quienes de plano el acceso para llegar a esas familias, para poderlas ayudar, es de unas 3,000 personas. O sea, también hay lugares donde de plano el acceso es casi imposible llegar, ¿no? Claro, hay muchos lugares así, pero a lo que yo voy es a esto. Si tú, por ejemplo, en aquellos años, después de, bueno, vamos a decir la década de los años 20, tú terminaste tu primaria a los 13 años, a los 12 o 13 años, ya sabes leer, ya sabes escribir, sabes matemáticas. Dicen por ahí que la primaria de antes era como la primaria, secundaria y prepa de ahorita, ¿no? En conocimiento. Mi abuelo sabía muchas cosas que yo aprendí en la secundaria. Entonces, por ejemplo, esa muchachita que graduó a los 13 años y que ya entró a darle clases a otros niños, esa muchachita ya tocó 20, 30 niños, que ya esos niños ya saben leer, ya saben escribir. Ok, bueno, tú hablas de esas 3,000 personas a las que no puedes tener acceso o más, ¿no? Entonces, o más. ¿Y qué tal? Es un aproximado. Si todos los otros que sí tenemos acceso a educarnos, nos educamos y vamos ayudando con un granito a otros, podemos llegar a esas 3,000 personas. Porque mira, yo creo que ya a estas alturas, para mí, estar hablando de que el gobierno haga esto, haga lo otro, no sé si lo va a hacer.
pero yo sé que yo que yo sé esto y que yo lo puedo compartir con los que están a mi alrededor. Una, compartir, y dos, también la parte donde educar a nuestros hijos, a nuestra familia, de, a ver, si en este momento y en este lugar no está la educación, pues para eso te di alas, ¿no? O sea, como yo, cuando tuve que tomar la determinación de irme a estudiar Hermosillo, la preparatoria, pues me tuve que ir, ¿no? Y cuando me tuve que ir a México a estudiar, pues me tuve que ir. O sea, también darle las alas y el pensamiento a nuestra familia, que sí no va a ser fácil estar fuera de casa, pero es parte del camino a recorrer para tener, como decías tú, más herramientas, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo creo que alfabetizar es cuestión de todos. Ok. Sí. De todos. Sí. Es cosa de todos, claro. de la sociedad en general, no, claro. No nada más del gobierno. Sí, y pienso que si toda la sociedad empezara a leer, empezaran a instruirse, México sería otra cosa. Ok. Entonces, a lo mejor... México lindo y querido. México lindo y querido. Sí, ahora sí sería México lindo y querido. Pues, oye, bueno, a ver, primero, mes de la patria. Segundo, la patria. Uno de los países que con todo lo que está ocurriendo ahorita en el mundo, somos uno de los países más estables, que no se ha metido al ruedo la presidenta, que ha sido con cabeza fría, como dice ella, la presidenta de la República, y ahí vamos, ¿no? Navegando. Sí. Pero ahora que se dio el informe, yo digo, pues ahí vamos, o sea, también, como tú dices, sí que está haciendo el gobierno, muy importante, pero ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestros hogares? Es que, mira, por ejemplo, tú puedes decir, no quiero este gobierno, pero ¿qué hiciste para tener ese gobierno? Pues y luego dicen por ahí, sí, tenemos el gobierno que nos merecemos. Pues es que es así, siempre va a ser así. Vámonos ya. Oye, si porque ya empecé a pisar callitos. Bueno, sí. Yo lo que me queda es invitar a la gente a que lea. Okay. Invitar a la gente a que enseñe a los que no saben. Todavía hay mucha gente que no sabe leer. Que los enseñe. Invitar a la gente a que se instruya, porque entre más te instruyes, más conciencia tienes. Mientras no te instruyes, difícilmente puedes tener a veces no sé qué tan sabio es tener conciencia. Bueno, es que creo a veces que es más feliz el que no tiene que el que tiene y sabe, ¿no? O sea, pero obviamente le va diferente en la fiesta. Pues claro. Te va diferente porque entonces empiezas a tomar la vida ya desde otro ángulo donde ya no estás culpando, ya no eres víctima. Exacto. Y ahora puedes ser un ser humano libre donde tú decides. Claro, y hacernos responsables de nuestras propias acciones y no todo el gobierno. Porque... Sí. Te digo, no defiendo al gobierno, ni a ni al de López Mateos. No lo defiendo. Cada quien tiene lo suyo. Hacer su parte cada quien. Pero tú como ser humano, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿cómo estás ayudando a los que sabes que necesitan ayuda? Y no me refiero a lo económico, me refiero al conocimiento, al conocimiento, a lo académico, a lo moral. Sí, que a veces vale más el conocimiento que el propio recurso o el dinero. ¿No? Yo creo que eso era lo que fallaba en el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, eso es lo que quiso componer que era para unos cuantos. Sí, es lo que quiso componer un poco López Mateos. Y debieron haberle seguido los otros gobiernos, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias, muy interesante la plática, excelente. Día Internacional de la Alfabetización, el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Nos vemos hasta el siguiente mes. Con el favor de Dios. Muy bien, gracias. Se despide usted su amiga y servidora Yasmín Islas. Buenas tardes, buen provecho, con permiso. Pásela bonito.
Gracias a la vida.